Hola y bienvenidos a solopapelyboli.com. En este vídeo vamos a ver un pequeño ejemplo numérico del modelo ISLM con curva de Phillips. Aquí a la izquierda tenemos un recuadro con toda la información que nos proveen. Por ejemplo, nos dicen en primer lugar que la ecuación de la curva IS es renta igual a 10.000 menos 18.160, que multiplica al tipo de interés real de la economía más X, siendo X la prima de riesgo. Esta es la versión ampliada del modelo, es decir, al incorporar curva de Phillips y prima de riesgo, veremos que aparece la X para representar dicha dicha prima de riesgo, y R para simbolizar los tipos de interés reales en lugar de los nominales. En esta versión del modelo se utiliza la versión con tipo de interés real en lugar de nominal, aunque tampoco supone demasiada diferencia a efectos prácticos. Luego nos dan también la curva LM, que describe el mercado de dinero y nos dice que la oferta monetaria es igual a 100 veces la renta menos 30.000 por el tipo de interés real. Además, nos dan la función del mercado de trabajo que describe en la ecuación de salarios, que nos dice que 1 menos el parámetro alfa por la tasa de paro, U minúscula, más Z va a ser igual a esta función. Z son las variables institucionales del mercado de trabajo. Nos dicen que dicho parámetro alfa, que se estima econométricamente y nos lo tienen que dar como dato, es igual a 5. Las variables institucionales, lo mismo, se estiman en 0,05. M es el margen de beneficio de las empresas, que es del 40%, es decir, 0,4 en tanto por 1. Y la productividad de los trabajadores es 30, productividad media, para ser exactos, pero bueno, se suele decir productividad a secas. L es la población activa de la economía, 200 trabajadores. No significa que todos estén trabajando, los activos no están todos trabajando, una parte son ocupados y otra parte son parados. Luego nos dicen que la prima de riesgo, es decir, el extra que se paga por el riesgo en el que incurren cuando te hacen un préstamo, es del 15%, o sea, 0,15. Y nos dicen además que la inflación esperada para este año, por eso el superíndice E de esperada y el subíndice T de este año, va a ser igual a la inflación del año anterior, es decir, igual al 4%, o sea, 0,04 en tanto por 1. Recordad que los datos en las ecuaciones hay que ponerlos en tanto por 1, no se pueden poner porcentajes en general en las ecuaciones. Bueno, el apartado de este ejercicio lo que nos pedía es calcular el equilibrio de esta economía. En general pedían un montón de cosas, pedían cuál es el nivel de renta natural, cuál es la tasa de paro natural. Bueno, vamos a ir calculando un poco todo lo que nos puedan pedir en general y ya está. Bien, para calcular el equilibrio, lo primero que debemos hacer es plantear la curva de Phillips ampliada con expectativas. La curva de Phillips dice que la inflación de un periodo concreto va a ser igual a la inflación esperada, que en este ejercicio nos han indicado que coincide con la del año anterior, como suele ser lo habitual, por cierto, más el margen de beneficio, más productividad esperada, partido productividad, para el periodo en concreto, y todo ello multiplica a 1 menos alfa por U sub t más z, o sea, alfa, el parámetro alfa, por la tasa de paro, más las variables institucionales del mercado de trabajo, y luego menos 1. Bien, como lo que nos piden es el equilibrio potencial o natural de la economía, aquí arriba dejo claro que en ese equilibrio natural o potencial, también conocido como equilibrio de medio plazo, ocurre que la productividad esperada y la productividad coinciden, por lo que esta fracción vale 1, porque los dos valores son iguales, así que se simplifican. Luego, además, que la inflación de este año tiene que coincidir con la inflación del año anterior, porque en el equilibrio de medio plazo la variación de la inflación es nula, al menos en cuanto al modelo ISLM con curva de Phillips. Es como se define el medio plazo. Cuando se alcanza el equilibrio, los precios dejan de crecer, o mejor dicho, la inflación deja de crecer, por lo que coincide con la del año anterior. Así que, como esta inflación coincide con la del año anterior, al pasarlo a la izquierda restando, se simplifican, se anulan entre sí, ¿vale? Aquí va a quedar 0, por tanto, ¿no? Bien, sustituyendo esto, nos va a quedar, por tanto, que esto vale 0, ¿no? Porque se simplifica con eso. El margen de beneficio era 0,4. Aquí esto se ha simplificado y queda 1, que multiplica este paréntesis, o sea que nos queda el 1 menos 5 por la tasa de paro, siendo 5 el parámetro alfa, más z, que es otro dato conocido. Si es que realmente nos dan todos los datos. Si te sabes la fórmula y sabes estos tres detallitos, más o menos ya luego es sustituir y despejar, como suele ser habitual en macroeconomía. Bien, entonces 5, que es el parámetro alfa, más 0,05, que es el parámetro z. Así que si os dais cuenta, nos queda una ecuación en la cual solamente queda una incógnita, que es la tasa de paro de este año, la tasa de paro efectiva, que como estamos calculándola para los valores naturales o de equilibrio de medio plazo, la tasa de paro que calculamos es la tasa de paro natural, que será, sin operando y tal, nos queda del 9% la tasa de paro natural de la economía.
Bien, hay otra forma de calcular esta tasa de paro natural. Si sustituimos toda esta información que hemos dicho de equilibrio natural o de medio plazo, aquí lo he puesto, también se podría haber hecho lo siguiente. La tasa de paro natural se puede calcular como margen de beneficio más parámetro Z partido parámetro alfa. Si lo hacéis, operáis, os queda también el 0,09 este 9% en tanto por ciento. ¿De acuerdo? O sea, son dos formas de hacerlo. La forma, yo creo, idónea sería escribir la ecuación completa, sustituir, despejar y obtener el resultado. Pero también se puede hacer de esta manera más rápida, más directa, digamos. Y esta formulita merece la pena también aprenderla porque te puede ahorrar tiempo en algunos casos, ¿no? Bien, otra de las cosas que pedían en este ejercicio era cuál es el nivel de empleo de la economía, ¿vale? O sea, el número de trabajadores que se suele simbolizar con la letra N. Recordemos que la tasa de paro de una economía se calcula como población activa menos ocupados. Esto de aquí son los parados. ¿Cuántos parados hay en una economía? Pues los activos menos los ocupados, porque los activos se componen de ocupados y parados. Si a los activos les quitas los ocupados, te quedan los parados. Así que L menos N son los parados de la economía, partido a la población activa. Así es como se calcula la tasa de paro. Sabemos que la tasa de paro es del 9%, la tasa de paro natural 0,09%. Así que podemos sacar el número de trabajadores de la economía en equilibrio de medio plazo, que serían 182, despejando, como podemos ver ahí. ¿Cuál es el PIB de la economía en ese equilibrio natural o de medio plazo? Hay una fórmula que nos dice que el PIB se puede calcular como productividad por número de trabajadores. Así que basta con sustituir como la productividad de cada trabajador es 30 y el número de trabajadores es 182, multiplicamos, nos sale que el PIB potencial o natural o de equilibrio de medio plazo de la economía es 5.460. Bien, según la curva IS, ahora vamos ya al tipo de interés, que es lo único que nos falta por averiguar. Según la curva IS, tenemos aquí arriba a la izquierda la ecuación. El nivel de renta es 10.000 menos 18.160, que multiplica a R más la prima de riesgo. Si sustituimos que la renta es 5.460, como acabamos de calcular, y que la prima de riesgo es 0,15, como aparece por aquí en los datos del ejercicio, basta con sustituir y operar para sacar la única incógnita que queda, que es la R, el tipo de interés real. Así que el tipo de interés real que se corresponde con el equilibrio de medio plazo de esta economía es del 10%. Este tipo de interés real del equilibrio natural o de medio plazo también es el que se dice que estabiliza la inflación, porque como sabemos, la inflación no varía cuando estás en el equilibrio de medio plazo. También se llama tipo de interés neutral, ¿no? Porque hace que la inflación deje de cambiar. Existe una representación gráfica del modelo ISLM con curva de Phillips. Aquí arriba tenemos el gráfico del modelo ISLM con la curva LM horizontal, porque para este modelo suponemos que el tipo de interés es fijo, digamos como que lo determina el Banco Central y hace que siempre tenga un valor concreto, ¿no? Al menos esa es la política monetaria a corto plazo de un banco central. Así que por eso la curva LM es horizontal para ese tipo de interés del 10% que hemos calculado. El nivel de renta de equilibrio, que es el punto de corte entre la IS y la LM, que nos ha salido, es 5.460, que es el nivel de renta natural o potencial de la economía. Justo debajo representamos el gráfico de la curva de Phillips, que tiene en el eje vertical la variación de la inflación, es decir, la inflación de este año menos la inflación del año anterior, la variación, por tanto. La curva de Phillips es una curva creciente porque indica una relación positiva entre la inflación y la renta. O sea, a mayor renta, generalmente mayor inflación, o mayor crecimiento de la inflación, mejor dicho. Pues para este nivel de renta natural de 5.460, según nuestra curva de Phillips, estaríamos en este punto, que sería el punto 0, que no está puesto, lo añado ahora, para el cual, como sabemos, la inflación no cambia, 0. O sea, el 0... En este gráfico se hace una pequeña trampa y en lugar de poner el 0 en el eje horizontal, que sería lo suyo, ¿verdad? Se hace una pequeña trampa, como digo, y el 0 se pone justo encima. ¿Para qué? Para que se visualice mejor, simplemente eso. Pues bien, para este punto, que se corresponde con el nivel de renta natural, la variación de la inflación es 0. Es decir, la inflación de este año coincide con la del año anterior. ¿De acuerdo? Bien, luego este ejercicio lo he resumido, ¿vale? Pero este ejercicio pedía algunos cambios, o sea, pedía analizar algunos cambios, mejor dicho. Por ejemplo, en el apartado B pedía analizar qué ocurre si el parámetro Z bajaba. Inicialmente valía 0,05, pues daban otro valor de Z, no recuerdo cuál era exactamente ahora mismo, a lo mejor, no sé, 0,4, o sea, 0,04, 0,03, el que fuese, no importa. ¿Qué había que hacer? Pues en este apartado B lo que habría que hacer es volver a sustituir el nuevo dato de Z en las ecuaciones y volver a operar todo y sacar todos los resultados de nuevo.
como creo que es una tontería y solamente nos hace perder el tiempo, no nos va a aportar nada, es volver a sustituir y operar, haría súper largo el ejercicio para nada, me voy a centrar en lo que nos importa de verdad como economistas o a nivel macroeconómico. Lo que nos importa son los efectos en general que va a producir. El valor numérico en sí ahora mismo no me importa demasiado, además son datos inventados. Pero en general, una reducción de Z, del parámetro Z de las variables institucionales del mercado de trabajo, esto es lo importante que debemos saber, lo que va a provocar es un incremento del nivel de renta natural. O sea, el nivel de renta natural aumentaría. Ya no sería 5.460, sino que a lo mejor sería un valor mayor, en plan de 6.000 o 7.000 o lo que sea, lo podríamos calcular. Y por tanto una reducción de la tasa de paro natural de la economía. Eso provocará un desplazamiento de la curva de Phillips hacia la derecha para que este nivel de variación de la inflación cero se corresponda con el nuevo nivel de renta natural de la economía. ¿Vale? Luego así a modo resumen para ahorrar tiempo. Luego el apartado C pedía algo parecido. Provocaba un incremento de la productividad esperada. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Volver a sustituir en las ecuaciones el nuevo valor que nos daban. Inicialmente era 30, por cierto, ¿vale? Porque partíamos de un equilibrio inicial de medio plazo. Así que aplicas el incremento, operas y lo que te salga. Lo importante es que a efectos prácticos la curva de Phillips se desplazaría hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Dándonos un nuevo nivel de renta natural que se correspondería con esta variación de la inflación cero, ¿vale? Es el nuevo nivel de renta natural que se correspondería con los dos gráficos. Y luego el apartado D elevaba la prima de riesgo X. Pues si inicialmente era 0,15, pues yo que sé, 0,20, 0,30, lo que sea, sustituir, operar, saldrían los resultados. El caso es que, muy importante este detalle, la curva IS se desplazaría hacia la izquierda, llevándonos a un nuevo nivel de renta. Pero ojo, los desplazamientos de la curva IS y de la curva LM no alteran el nivel de renta natural de la economía. Es decir, el nivel de renta natural seguiría siendo 5.460 ante este desplazamiento a la izquierda de la curva IS. Entonces, por ejemplo, iríamos a un punto como ese, la curva de Phillips no se desplazaría, así que para ese punto tendríamos un nivel de renta que se llamaría efectiva, ¿vale? Pero no natural, porque la natural no ha cambiado, menor de 5.460, yo que sé, a lo mejor son 5.000 o 4.000, y nos daría un nivel de inflación que se correspondería con la curva de Phillips negativo, porque estaría por debajo del cero. Fijaos, para un nivel de renta más bajo, el punto que se correspondería sería para una inflación negativa. Así que ese sería el efecto que provocaría una subida de la prima de riesgo. Ya digo que los resultados numéricos no me importan demasiado porque son sustituir y despejar para cada uno de estos tres apartados, y creo que lo más interesante es el análisis en qué va a ocurrir con la renta natural y sobre todo con la variación de la inflación, que es un poco lo más interesante desde el punto de vista de la curva de Phillips. Bueno, espero que más o menos este ejemplo haya quedado resuelto, más o menos explicado, os sirva un poco para entender cómo funciona la curva de Phillips integrada en el modelo ISLM y, bueno, como siempre, cualquier duda que tengáis podéis ponerla en los comentarios e intentaré responder lo antes posible.